Ahorita en esta sección o en esta parte de la presentación, yo te voy a hablar sobre la parte de la educación privada. Como te comentaba, hay dos vías, ¿no? Educación pública, educación privada. Más adelante Celeste hablará desde su experiencia en la educación pública y hablaremos sobre ventajas, desventajas y compararemos, hablaremos sobre todo enfocado al tema de costos. Y bueno, en esta diapositiva podemos, estos datos fueron obtenidos a través de la investigación que les comento, de colegios privados en la Ciudad de México, que es quizá una de las ciudades más caras. Estos costos pues pueden variar si tú estás en Monterrey, estás en Guadalajara o estás en otra ciudad, pueden variar un poco. Sin embargo, quisimos tomar el costo de alguna de las ciudades más caras. Y como podemos ver, estos costos van incrementando conforme van incrementando el nivel escolar. Te voy a hablar un poco de mi experiencia con mi hijo Diego, quien actualmente tiene 3 años y cursa maternal. Nosotros pagamos actualmente 9,500 pesos al mes por su educación a nivel maternal. Ni siquiera entra todavía a Kinder 1. Y bueno, como tenemos convenio con Mexicana de Becas, pues pagamos 7,000 pesos. Sin embargo, quiero que notes cómo va incrementando el costo conforme va incrementando los niveles educativos. Mi intención es que mi hijo pues siga en instituciones privadas, incluso evaluar la posibilidad de que él se vaya a estudiar algún semestre o algún año en el extranjero, y eso implica una planificación importante. Como puedes ver, de preescolar a la universidad tenemos aproximadamente 20 años en los que pues son los años que tienes que pagar la educación de tus hijos, y bueno, pues es esta parte, más que espantarnos, es darnos cuenta que si queremos que nuestros hijos cursen o asistan a universidades privadas, tenemos que tener una adecuada planeación, no dejarlo como al azar o al futuro, y considerar que estos costos que te estamos mostrando son costos actuales, ¿no? Son costos al día de hoy, y que estos no están considerando la inflación educativa, que es el incremento de los costos en la educación, de la cual hablaremos un poquito más adelante. Y también pensando en que estamos hablando pensando en el supuesto de que solo tenemos un hijo. ¿Qué pasa cuando tienes más de un hijo, ¿no? Quizá tienes a un pequeño que va en preescolar, pero ya también tienes a otro pequeño que ya está cursando primaria. Entonces, no solo es el gasto de uno, sino también que contemples y que les des pues, la misma oportunidad a ambos, ¿no? Gracias, Eri. Y como vimos, Erika nos mostró cómo va incrementando el costo de la educación privada. Y en cuanto a la educación pública, desde la experiencia que tengo, yo fui toda la educación desde la básica hasta la superior en escuelas públicas. No tuve ese problema de pagar una colegiatura o de que mis papás tuvieran que pedir un crédito educativo o yo y todavía seguirlo pagando. Pero lo que sí es cierto es que uno de los factores más importantes que limitan el acceso a la educación superior pública es la alta demanda, y que los lugares son pocos para esta demanda, ¿no? Actualmente se han ido abriendo más espacios en instituciones públicas, pero aún así estamos limitados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la UNAM en el ciclo 2023-2024 rechazó a más de 200,000 jóvenes que hicieron el examen para la superior. Entonces,
cuando yo entré a la preparatoria, tuve la fortuna de entrar a una escuela, a una preparatoria que es de la UNAM, y bueno, teníamos o tenemos todavía los estudiantes de prepas incorporadas a la UNAM que tienen el pase directo o pase automático. Sin embargo, pues está también limitado por el promedio, ¿no? Si entre más promedio tienes, pues tienes más posibilidades de acceder a la licenciatura o ingeniería de tu elección. Si tienes promedios bajos, pues se van limitando los accesos. Y otra es que, pues bueno, este factor justo que a lo mejor tú estás en una institución pública de preparatoria que te da acceso a la superior automáticamente, pero en el caso, por ejemplo, del Instituto Politécnico Nacional, ahí no, los alumnos que van en media superior tienen que hacer el examen para la escuela superior. Y también a lo mejor puede suceder que la carrera de tu elección no está en esta escuela de la UNAM, no está en esta escuela del Politécnico, no está en la UAM, y resulta que pues está en una escuela privada, ¿no? Entonces ahí pues ya empiezas a pensar, o los papás tenemos que empezar a pensar cómo vamos a enfrentar este gasto. Otro de los casos es la relación entre el nivel educativo con los salarios. Y bueno, ahorita vamos a mostrar esta parte del nivel educativo. Aquí está, muchas gracias, Eri. Donde vemos, esto es de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares, la ENIG 2022, que la hace el INEGI, y pues nos muestra que sin educación universitaria, pues una persona anda ganando en promedio, el mínimo ahorita pues está como en 8,000, el salario mínimo está como en 8,000 pesos al mes. Con educación privada vemos que sube hasta 14,300 pesos. Y con posgrado, pues puedes llegar a tener un ingreso mensual de 29,000 pesos, casi 30,000. Esto es con datos de esta encuesta de 2022. Y pues es importante también tener en cuenta esta relación entre el nivel educativo con los salarios, y también el incremento en el costo de la colegiatura en universidades privadas, porque no es lo mismo que pagaron los papás de Erika cuando ella fue a la escuela, a la universidad privada, que lo que va a pagar Erika cuando su pequeño llegue a la universidad, y si es su deseo que siga estudiando en estas instituciones privadas, pues va a tener una diferencia importante. Si te regresas tantito aquí. Entonces, cuando como les mencionaba, cuando tenemos esta limitación, o sea, de que el joven que llegó a presentar el examen, pues fue rechazado de estas instituciones públicas, pues pueden volver a presentar el examen de admisión, pero pues ahí ya se pierde un semestre, un año en el que pues no se recupera ese tiempo. Pueden ingresar al mercado laboral sin estudios superiores, como vimos, pues los salarios no, pues ahorita les comentaba que el salario mínimo está como un poquito más de 8,000 pesos mensuales, a comparación de alguien que tiene estudios superiores que está más o menos alrededor en promedio de 14,000 pesos. Entonces es una diferencia bastante importante. O ingresan al mercado laboral informal, que pues también tiene repercusiones porque ahí en ese momento pues no tenemos seguridad social, no tenemos acceso a préstamos de otras instituciones, no tenemos pues precisamente una atención de salud como el IMSS o el ISSSTE, ¿no? Entonces van mermando estos pequeños factores. Y la última es buscar una universidad privada, pero si no estamos preparados para pagar o afrontar el gasto que significa una universidad privada, ya veíamos que ahí creo que era el promedio de entre 20 y 30,000 pesos, ¿no, Eri? Que más o menos actualmente está una colegiatura promedio de una universidad privada. Entonces, en ese momento los padres o tienen que pedir un préstamo o tienen que buscar
el joven tiene que buscar pues un ingreso además de estar estudiando, lo cual se vuelve todavía, pues no pone como tal la atención a los estudios como debe de ser, sino que está dividido entre la escuela y el trabajo. No estoy diciendo que no se pueda, seguramente alguno de ustedes lo ha hecho así, pero es complicado, ¿no? Es más complicado que si solo nos dedicamos a estudiar. Y o finalmente pedir un crédito educativo que pues a la larga se vuelve pues difícil para el joven o para los padres estar pagando a largo plazo. Entonces, adelante, Eric, por favor. En esta parte del incremento del costo de la colegiatura, ya les hablaba Erika de la inflación, o yo cuando les comenté que seguramente los papás de Erika no pagaron lo mismo que ella va a pagar cuando su hijo llegue a la universidad, y esto es por la inflación. ¿Cómo vivimos la inflación? ¿Cómo la percibimos? Ya dijo Erika que la inflación es el incremento generalizado de los precios y los servicios en un periodo de tiempo. Y aquí tenemos un ejemplo, es de la fuente del Informador, y nos decía que en el año 2014 un refresco de cola de 600 mililitros costaba 9 pesos, mientras ahorita en 2025 ese mismo refresco de 600 mililitros cuesta 20 pesos. Es decir, no nos va a alcanzar el dinero, en este caso para comprar un refresco. Los 9 pesos no nos alcanzan para comprar el mismo refresco hoy. Lo mismo pasa con las colegiaturas. No vamos a poder comprar o pagar esa colegiatura con los mismos pesos que ahorita estamos viviendo. Entonces, esto es como lo podemos percibir la inflación. Es decir, nuestro dinero pierde valor en el tiempo. Y entonces, pues se hace importante tener estrategias o herramientas o disciplina financiera para ahorrar e invertir. Así como existe la inflación, antes de ver esta gráfica, la inflación educativa también, pues es justamente enfocado en las colegiaturas. Y aquí lo importante es que las escuelas privadas no tienen un tope o no están reguladas para poder decir incrementan tantos miles de pesos por año o tanto porcentaje por año, sino que estas instituciones privadas pueden aumentarlo de acuerdo a la oferta y la demanda. Entonces no hay como una regulación o un tope en estas colegiaturas. Ya, ahora sí. Y hablando de estas estrategias que debemos considerar, pues está el interés compuesto, que Albert Einstein nos decía que era la octava maravilla, porque, pues bueno, tú empiezas con un capital, aquí en el cuadrito de en medio, que está azul, empiezas con un capital invirtiendo el billetito verde, y aquí está suponiendo una tasa de rendimiento de 7%. Entonces, cuando se cumple el periodo de ahorro, digamos en un año, pues ese billetito incrementó 7%, se hizo un poco más gordito, y si tú dejas el billete con tu rendimiento, se va haciendo más y más grande. Es lo mismo que pasa con este ejemplo de la bola de nieve, ¿no? Mientras pasa el tiempo, va creciendo este ahorro que tú hiciste al principio, siempre y cuando no saques los rendimientos, o sea, dejes tu capital y dejes el rendimiento crecer a través del tiempo. Y así puedes contrarrestar un poco, o podemos contrarrestar un poco este tema de la inflación y del poder adquisitivo del dinero. Adelante, Eri. Y bueno, una de las preguntas más frecuentes es ¿cuándo o cuál es el mejor momento para empezar a ahorrar e invertir para la universidad de mi hijo? Y bueno, acá desde Mexicana de Becas siempre hacemos este dicho, ¿no? El mejor momento es desde que le cortas el cordón umbilical. Entre más pequeñito sea, pues es mucho mejor, porque como podemos ver en esta imagen, hay más tiempo o falta más tiempo para que el niño o la niña ingrese a la universidad. Y esto
entre más tiempo es mejor porque es más tiempo el que tienes para generar rendimientos, como lo explicó hace un momento Celeste, con la parte del interés compuesto. Como podemos ver, la mejor edad es entre 0 y un año. Esta es la mejor edad en la que tú como papá o mamá deberías empezar a considerar empezar tu ahorro o tu inversión. ¿Por qué? Porque en esta etapa tienes menos gastos. Si bien sí incrementan tus gastos, pues porque hay una nueva vida, ¿no? Pero gastas en pañales, en fórmula, en ir al pediatra, etcétera. Pero sin embargo, por esta nueva etapa, aunque se escuche triste, pero es la realidad, tu vida social tiende a disminuir un poco. ¿Por qué? Pues porque tu vida ya gira un poco en torno a tu bebé y estas salidas que tenías antes con tus amigos, con tu pareja, etcétera, tienden a disminuir un poco, o sea, ya no vas tan seguido al cine, ¿no? Porque tienes que estar con el bebé. Esto obviamente cambia, ¿no? Cuando crecen, pues ya empiezas a disfrutar nuevamente la vida. Sin embargo, esto es realmente lo que sucede cuando tienes un bebé pequeño, ¿no? Tu prioridad es tu bebé y tienes pues ya no sales, pues. Sin embargo, también es la mejor etapa porque en esta etapa todavía no empiezas a pagar alguna colegiatura, ¿no? O sea, tu hijo todavía no ingresa ni a prematernal ni a maternal porque pues está en casa, está chiquito y ese dinero lo puedes empezar a destinar a un ahorro educativo. La siguiente es cuando tienen entre 3 y 5 años. Aquí todavía es una muy buena etapa. Sin embargo, aquí ya empieza a haber un poco más de gastos, ¿no? Porque aquí es cuando los niños entran a maternal o a kinder. Por ejemplo, ahorita es la etapa que yo estoy viviendo, ¿no? Mi hijo ahorita está en maternal, próximamente pasa a kinder y pues yo ya estoy destinando 9,000 pesos mensuales para pagar su educación actual. Sin embargo, todavía es una muy buena etapa porque los costos que estás pagando de colegiaturas todavía no son tan altos y todavía falta bastante tiempo para que el pequeño ingrese a la universidad. Conforme va creciendo el niño, pues va faltando menos tiempo y eso hace que se pueda llegar a complicar un poco o que empiece a haber esta parte de estrés financiero por el poco tiempo que falta. Desde Mexicana de Becas lo vivimos y nos pasa muy seguido que hay papás con hijos que empiezan secundaria y que empiezan a preguntar, bueno, empiezan a preguntarse cómo van a pagar la universidad de sus hijos. Aquí empieza a ser más complicado porque falta ya muy poquito tiempo. Esta parte para generar rendimientos pues es muy poco y empieza a ver o empezamos a caer en esta parte de estrés, ¿no? De pues si quiero cubrir la universidad pues tengo que empezar a pagar montos quizá un poco más altos para sí poder llegar al objetivo y pues bueno, finalmente recalcar que la mejor etapa es entre más pequeño mejor. Entre más pequeñito sea, es la mejor etapa para iniciar tu ahorro y tu inversión. Y ahorita vamos a ver un ejemplo, bueno, 3 ejemplos justo de 3 niños con edades diferentes. El primero es Mariana, que está en anaranjada, ella es recién nacido, Sebastián tiene 3 años y Diego tiene 5 años. Sus papás o sus abuelos, sus tíos, les van a ahorrar para su universidad 10,000 pesos mensuales durante 5 años y tenemos un supuesto de rendimiento de una tasa del 5% anual. Entonces, en el caso de Mariana, que está recién nacida, pues estarán de acuerdo que le faltan 18 años para llegar a la universidad si todo se comporta normalmente, ¿no? Entonces, el ahorro que ellos van a hacer, o sea, el capital es de 600,000 pesos. O sea, son 10,000 pesos mensuales por 5 años, son 600,000 pesos.
El saldo final con este supuesto de la tasa de rendimiento del 5%, pues sería 1.300.000 pesos, y el rendimiento contra el capital, o sea, contra los 600, es el 118%. En contraste con Sebastián, que tiene 3 años, le faltan 15 años para llegar a la universidad, ahorrar sus papás lo mismo, pero pues ya disminuyó bastante el saldo final, ¿no? Y el rendimiento que tuvo contra los 600.000 pesos de ahorro, pues fue el 87%. O sea, si ven, 3 años es un rendimiento bastante, o sea, la diferencia entre rendimientos es bastante significativa. Y finalmente Diego, que tiene 5 años, le ahorraron los mismos 600.000 pesos, pero pues su saldo final, ya con rendimientos, fue de un poquito más de 1 millón, y digamos, el porcentaje de rendimiento pues fue del 70%. Abajo está el resumen. Como pueden ver, la diferencia, mientras va pasando el tiempo, pues es significativa en el rendimiento que tienen estos ahorros. Y justamente el mejor momento es entre más pequeños mejor, así como dijo Erika. Y bueno, ahora viene esta parte de cómo puedo yo fijar una meta de ahorro para alcanzable para la universidad de mis hijos. Siempre una de las preguntas más frecuentes que nos hacen es, pues, ¿cuánto es lo mínimo que debe ahorrar, ¿no? para la educación? Para esto, tienes que considerar varios factores. Por un lado, tienes que calcular el costo futuro de la universidad. Para esto hay varias herramientas disponibles en las que te puedes apoyar. Desde Mexicana de Becas nosotros tenemos una herramienta que es una calculadora que estima los costos considerando la inflación educativa, los costos futuros de la educación. Entonces, en esta herramienta tú puedes entrar y decir, bueno, vas respondiendo varias variables, te van preguntando cuál es la edad de tu pequeño, en qué tipo de universidad te gustaría que estudiara en el futuro, y con eso te hace un cálculo o un estimado de cuánto costará en el momento en el que este pequeño ingrese ya sea a la preparatoria o a la universidad. Es muy importante que consideres, o cuando hagas esto, ya sea que lo hagas por medio de cotizadores de las escuelas, o que uses nuestra calculadora, donde aquí te ponemos el QR si es que la quieres usar, es totalmente gratis. Que tomes en cuenta la inflación educativa, como lo platicaba anteriormente Celeste. No es lo mismo lo que pagas hoy o lo que cuestan hoy las universidades a lo que van a costar en el futuro. Otro factor que tienes que considerar para que fijes tu meta es qué quieres para tu hijo. ¿Quieres que estudie en una universidad pública o en una universidad privada? Y con esto en mente, que consideres los costos adicionales que se pueden dar adicional a los costos de la colegiatura, como pueden ser materiales, transporte, vivienda. Por ejemplo, si estás considerando, o en el futuro tu pequeño o el joven decide estudiar en otra ciudad, no sé, que se vaya a estudiar a Monterrey o a Guadalajara porque allá está la carrera que quiere, pues tienes que considerar también esos gastos, ¿no? Y por otro lado, como te platicaba, que no lo dejes como en el tintero y te plantees esta posibilidad de que él se pueda ir a estudiar al extranjero, que quizá consideres en esta meta, pues esta posibilidad que quizá él pueda pedirte el día de mañana. Y otra forma de que tú puedas fijar tu meta de ahorro que estás alcanzable y que no merme tus finanzas, más bien que esta sea realista, es que te acerques como tal a un consultor o a un consultor de ahorro educativo, quienes somos, al menos hablando de Mexicana de Becas, somos expertos y te podemos ayudar una vez entendiendo tu situación económica o de tu familia. Podemos ayudarte a decirte cuánto va a costar la universidad o la preparatoria de tu pequeño,
y con eso hacerte un plan de ahorro totalmente a la medida. Y hablando de estas herramientas o estrategias que tenemos para hacer nuestra planeación financiera, pues tenemos, debes analizar los ingresos, los gastos que tienes, hacer un balance, es decir, compararlos, cuánto ingreso tengo fijo, si tengo ingresos variables, sumarlos, luego sumar todos tus gastos que tienes mensualmente. Cuando haces la resta entre los ingresos y los gastos, te va a salir una diferencia. Si esa diferencia es positiva, tienes ese porcentaje, bueno, esa cantidad la puedes destinar al ahorro, ¿no? Si no la tienes positiva, pues ahí tenemos ya un problema, pues debes de empezar a reducir gastos que son innecesarios, ¿no? También está esta parte de los gastos hormiga, como vemos en la última columna, por así decirlo. Luego andamos ahí comprando que el café, que el agua en la tiendita, que los cigarros, ¿no? También, pues tenemos algunos vicios, ¿no? Hay algunos compañeros aquí que son fanáticos de los refrescos o de los cigarros. Entonces, además de mejorar tu salud, vas a reducir este gasto hormiga que cuando lo sumas, pues es bastante considerable. Entonces, primero hay que hacer un presupuesto, lo que digo, ingresos, gastos, ver si es positivo, si es negativo. Si es positivo, pues destinar este restante al ahorro. Si es negativo, pues ver de dónde podemos generar más ingresos y ajustar progresivamente el ahorro. Otro es tomar en cuenta esta regla del 50-30-20, o sea, destinar 50% para las necesidades básicas si es que tienes un presupuesto positivo, un 30% para el estilo de vida que tienes pues, en cuanto a entretenimiento, gustos personales o los gustitos lo que merecemos, ¿no? Lo que decimos. Y el 20% para el ahorro, incluyendo el ahorro educativo. Entonces, dependiendo en la etapa de la vida en la que estés, ¿verdad, Eri? Pues va a ser lo que vayas a ahorrar, ¿no? O sea, se recomienda este ahorro siempre que tengas un ahorro, un fondo de emergencia, ¿no? Ya veíamos en la pandemia, durante la pandemia se habló mucho del fondo de emergencia, ¿no? Para aquellos que no tenían pues que sus ingresos no tienen un salario, digamos, mensual fijo, pues esta parte de los que son freelance o los que les pagan por honorarios, que no tienen esta parte de la seguridad social, pues también tienen que ver este ahorro del fondo de emergencia pues precisamente para las urgencias de salud, etcétera, ¿no? Y bueno, también un poco complementando lo que comenta Celeste, es importante considerar que durante toda nuestra vida vamos a pasar por diferentes etapas financieras. Por lo regular o promedio, cuando se tienen a los hijos aproximadamente a los 30 años, y eso significa que alrededor de los 50 años estará por entrar a la universidad, pero a su vez pues ya vas a tener alrededor de 50 años, que es donde empieza, bueno, todavía falta un poquito, ¿no? Pero empieza esta parte de el retiro. Entonces, es importante que consideres como las diferentes etapas por las que vas a atravesar para que no vivas como en estrés de que ya quizá es la edad de tu retiro y también se te está juntando con el pago de la universidad de tu hijo. Por eso es tan importante esta adecuada planeación financiera para, sí, ver por nuestro hijo, ¿no? Que es de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De su educación, pero que no dejes fuera, no te dejes fuera a ti, ¿no? O sea, que también pienses en tu futuro, en tu retiro, en qué vas a hacer, ¿no? Cuando estés ya en esta etapa, también considerar que pues en esta etapa es más probable que lleguen algunas enfermedades, pensando quizá que
es posible, bueno, no solo en esta etapa, pero en diferentes, es más probable que te quedes sin empleo y por la edad es más complicado que encuentres un empleo como el que tenías con el sueldo que tenías. Se escucha feo, pero pues es la realidad y por eso es importante que tú planees con anticipación todos estos escenarios de incertidumbre que pueden pasar. Ahorita mencionaba Celeste lo que pasó y lo que vivimos todos durante la pandemia, que jamás pensamos que nos iba a pasar y pasó. Y muy pocos o muy pocas familias estaban como protegidas ante este tipo de escenarios. Entonces, pues básicamente es pensar y planear con anticipación todos estos posibles escenarios. Y bueno, ahora, para resumir un poco todo lo que hemos platicado hasta el momento, aquí te voy a hablar de los sí del ahorro educativo. Sí, tienes que empezar cuanto antes. Como platicábamos, el tiempo es tu mejor aliado. Aquí vimos o platicamos un poco sobre el interés compuesto y te comentamos que la mejor etapa para empezar a ahorrar e invertir para la educación de tu pequeño es desde que está chiquito, desde que es un bebecito. Sí, invierte en herramientas seguras y efectivas. En este caso, una de las más seguras y confiables es un fideicomiso educativo, pues es un instrumento especializado en la educación. Ahorita vamos a platicar un poquito más sobre este tema. Y también sí considera la inflación educativa. Lo que dijimos, ¿no? Las colegiaturas de hoy no serán las mismas de mañana, por lo que tienes que considerar esto en tu planeación. Por otro lado, los no, ¿no? Los no del ahorro educativo. ¿Qué no debes hacer? Pues no lo dejes para después. Ya vimos los escenarios que nos platicó Celeste de Mariana, Sebastián y Diego, que conforme van pasando el tiempo, pues tienes menos tiempo para generar pues rendimientos, ¿no? De tus inversiones y el procrastinar esta decisión de, bueno, sí voy a ahorrar, pero más adelante cuando tenga un poco más de dinerito. Creo que eso, o personalmente, pues es un error, ¿no? Aunque tengas poco dinero ahorita, pues úsalo, ¿no? Úsalo para este fin. Por otro lado, no dependa solo del ahorro tradicional, es decir, esto de que guardamos el dinero bajo el colchón, ¿no? Que se quede ahí, porque como vimos, el dinero pierde valor en el tiempo y por eso es importante esta parte de la inversión, ¿no? Esta parte de generar rendimientos del interés compuesto para hacerle frente a la inflación educativa. Y por otro lado, no descartes opciones sin analizarlas. Quizá hay términos que cuando hablamos pues nos dan un poco de miedo porque no entendemos, ¿no? Cuando hablamos de pues, qué es un fideicomiso educativo, muchos no entendemos o a lo mejor como que se escucha un poco complejo el término y decimos, no, pues ni idea, ¿no? Cuando hablamos de inversiones nos da miedo o nos da como un poco de temor, de desconfianza. Sin embargo, en pro del futuro educativo de tu hijo, no descartes opciones sin analizarlas, sin cuestionarlas, sin preguntar todas tus dudas sobre esto. Y por otro lado, los cómo, ¿no? ¿Cómo puedo ahorrar o invertir para la educación de mi hijo? A manera de resumen, pues prioriza la educación sin comprometer tu estabilidad familiar. El ahorrar para la educación pues no tiene que ser un castigo para ti. O sea, no tienes que verte castigado, es decir, no, lo que queremos decir es que no significa que sacrifiques pues tus salidas, tus gustitos, como dijimos, uno que otro gasto hormiga que pues nos gusta, ¿no? Somos humanos y todos tenemos como pues nuestros pequeños pecados. Sin embargo, si tú priorizas la educación, puedes hacer ajustes en lo que consideres que no es tan importante. Por otro lado, establece el ahorro educativo como un gasto fijo mensual. Y sí, cuando tengas esta parte de que pues, te llegó un dinerito extra, ¿no? Quizá el aguinaldo o algún bono, considerarlo. Sin embargo,
que tú te pongas este compromiso de que es un gasto, ¿no? Finalmente lo consideres en tu presupuesto mensual y así como tienes esta parte de que quizá pagas renta, de que quizá pagas alguna otra cosa fija, lo veas al ahorro educativo como un gasto fijo. Que crees un fondo exclusivo para la educación de tu hijo, ¿no? Es decir, que lo que ahorres o lo que inviertas sea exclusivamente para eso. Para eso hay herramientas y vehículos financieros que justo están planeados y diseñados para exclusivamente la educación de los pequeños, como es el fideicomiso educativo, y que aproveches los ingresos adicionales, lo que te comentaba anteriormente. Es posible que durante el año caigan, ahorita por ejemplo que vienen las utilidades o que a fin de año vienen los aguinaldos, que esto te ayude a reforzar el ahorro que tú ya tienes como fijado mensualmente. Eh, Estos son los cómo del ahorro educativo. Y bueno, nosotros, como ya lo mencionó Eri en varias partes de la sesión, somos Mexicana de Becas, somos un vehículo financiero que está especializado para ahorrar e invertir para la educación de la universidad o la preparatoria de nuestros hijos cuando ellos son pequeños y así poder cubrir total o parcialmente estos gastos que se van a generar en el futuro. Los planes de ahorro educativo de Mexicana Beca están invertidos en un fideicomiso educativo que está custodiado y administrado por Banco Santander México en cuentas individualizadas y lo que da una gran certeza. Tenemos, si no nos conoces o si has oído hablar de nosotros, tenemos más de 32 años de experiencia. Este año cumplimos 33. Tenemos más de 60,000 padres de familia que han confiado en a lo largo de estos 32 años. Hay más de 3,500 millones administrados en el fideicomiso, que es dinero de los papás que han confiado en nosotros para abrir su plan de ahorro educativo. Y hemos entregado más de 3,000 millones a estos jóvenes que ya han llegado a la edad de la preparatoria o la universidad. Y pues como dije, somos un plan de ahorro que está especializado en la educación universitaria y preparatoria. Adelante, Eri. ¿Y cómo funciona? Tiene 3 fases el plan de ahorro. La fase 1 son las aportaciones. Para el plan de preparatoria, como te mencioné, tenemos 2 tipos de planes. Plan de preparatoria, que dura 4 años. Durante 4 años tú vas a estar ahorrando, ya sea de manera mensual, trimestral, semestral, anual, o si tienes la posibilidad de hacerlo en una única aportación, se puede también. Y el plan de preparatoria está abierto desde que nace un niño hasta que llega a segundo de primaria. Y el plan de universidad el ahorro lo haces durante 5 años. El máximo grado de estudios para el cual puede ingresar un niño es hasta 4º año de primaria, es decir, desde que nace hasta 4º año de primaria podemos hacer este plan de ahorro universitario. Y este ahorro se queda invertido durante todo el tiempo hasta que el joven crece y llega a la edad del plan que contratamos, ¿no? Si es preparatoria, generalmente son 15 años, si es universidad, son 18 años. Entonces, durante estos años, 4 o 5 años de ahorro, tenemos un beneficio de pago saldado, es decir, si tu plan, vamos a suponer que nuestro plan es de 500,000 pesos, ¿no? Y lo vamos a hacer anualmente. Entonces, es decir, que vamos a aportar 100,000 pesos cada año. Entonces, durante estos 5 años que vamos a estar ahorrando anualmente, el beneficio de pago saldado por invalidez o fallecimiento cubre estos 500,000 pesos. Si al contratante o a los contratantes, generalmente son 2, generalmente son los papás, mamá y papá, pero pueden ser abuelos, tíos, tutores. Los contratantes están cubiertos por fallecimiento o invalidez total y permanente durante el periodo de ahorro. Es decir,
que si hicimos una aportación la primera aportación anual, ¿no? 100,000 pesos, pero todavía resta por cubrir 400,000 pesos, pues esos 400,000 pesos, si llegara a suceder este tipo de siniestro, ya sea el fallecimiento o la invalidez, pues esos 400,000 pesos quedan cubiertos por el seguro que tenemos. Entonces, ya estaría, digamos, blindado ese plan y en espera de que el joven pues crezca y pueda cobrar sus reembolsos, ¿no? La fase 2, ya una vez que terminamos de hacer las aportaciones, bueno, otra cosa que me faltó decir aquí es que justo estas aportaciones que son 4 o 5 años, pues es uno de las características de nuestro plan que más les gusta a nuestros clientes. Hemos hecho investigaciones de mercado con nuestros clientes y ellos nos han dicho que justamente los periodos cortos de ahorro o de aportación les gustan mucho porque no están eternamente tratando de pagar todos los 18 años que faltan para que llegue y que es muy complicado mantener ese estilo de vida. No digo que no se pueda, yo creo que hay personas que lo pueden mantener una estabilidad económica durante 18 años, pero pues generalmente hay altibajos, ¿no? Altibajos en la vida financiera de las familias. Y estos 5 años ya estamos muy acostumbrados a este tipo de pagos. Pensemos en un pago de un carro, ¿no? A mensualidades. Generalmente los pagos de mensualidades para adquirir un carro están a 60 meses, que son justamente 5 años. Y pues ahorita la mensualidad de un carro, pues no sé, variará entre 6,000, 7,000, 10,000 pesos, dependiendo del carro que elijamos. Entonces, estamos ya acostumbrados a este tipo de ahorro. No se nos hace tan extenso como, pues, estar pagando durante 18 años, que pueden ahí suceder muchas cosas. Entonces, esta característica es una de las que más les gusta a nuestros clientes. Pasando a la fase 2 es cuando empezamos a acumular los rendimientos. Y bueno, está blindado, como dijimos, está blindado administrado y custodiado por Banco Santander México, y el ahorro se invierte en papeles de deuda. Puede ser gubernamental, puede ser corporativa, siempre cuidando pues la seguridad, ¿no? Que no estemos, o sea, no se invierte en una bolsa mexicana de valores, por ejemplo, donde en acciones, pues donde sí a lo mejor hay un rendimiento muy grande, pero también implica un riesgo bastante mayor. Entonces se cuida esta parte de la generación de rendimientos. De aquí tenemos una característica, es el beneficio fiscal. Si ustedes no sabían, cualquier inversión que hacemos, ya sea en el banco, nuestra cuenta de ahorro que tenemos en el banco, o que nos fuimos a ahorrar pues en algún pagaré que nos ofrecen los bancos o en algún otro lado, cuando genera rendimientos se nos hace una retención del impuesto sobre la renta de esos rendimientos que generó la inversión. Entonces, esta parte, tenemos ese beneficio fiscal de que, como somos un fideicomiso especializado en educación, siempre que se cumpla este fin educativo, o sea, que el joven llega a la universidad o a la preparatoria y culmine sus estudios ahí, pues de estos rendimientos permanecen intactos y se da el 100%. Es decir, no se quita nada del impuesto sobre la renta. Y finalmente la fase 3 es cuando ya viene la entrega de la inversión, que son los reembolsos. Para el plan de preparatoria, pues ustedes saben, más o menos la preparatoria o un bachillerato normal, la duración de él es de 3 años. Entonces los reembolsos se hacen en 3 partes. Una, para asegurar justamente que ingresó a la preparatoria y cumplió totalmente con esta parte de culminar el estudio de media superior, pero también se hace para maximizar el ahorro que se pueda tener, ¿no? Y también antes se entregaba en el primer año. Sin embargo, pues los clientes empezaron a comentarnos que pues se les haría mejor si se los
se los partiéramos en los años que del plan de estudio, ya sea de la preparatoria o de la universidad, porque lo que pasaba es que si se les entregaba todo al inicio, pues ese dinero lo gastaban, ¿no? O sea, se lo gastaban, no reservaban para los demás años, sino que se lo gastaban todo desde un inicio y al final, pues ya tenían que recurrir a préstamos o a créditos educativos o pues estar ahí viendo de dónde sacaban esta colegiatura en el caso de las privadas, ¿no? Entonces, durante 3 años se hace el reembolso y en la universidad el plan lo tenemos en 5 años. Generalmente las licenciaturas o ingenierías tienen una duración de 5 años, pero se puede, digamos, acondicionar al plan de estudios de la carrera, ¿no? Si es de 4 años, pues se hacen 4, si es de 5, pues se hacen 5, etcétera. Adelante, Eri. ¿Y por qué somos la mejor alternativa? Pues bueno, ya hablábamos de este beneficio de pago saldado por fallecimiento o invalidez. El periodo corto de aportación que les gusta mucho a nuestros clientes es la primera característica que mencionan. El segundo es el beneficio de pago saldado durante el periodo de aportación. También tenemos descuentos con universidades en una red de convenios que tenemos y con los cuales puedes llegarte a ahorrar hasta un año de colegiatura si es que la universidad a la que ingresa el joven es una de las que tenemos en convenios. Ya decíamos que el plan está protegido, está custodiado por Banco Santander México, pero también el contrato que tenemos pues está registrado ante la Profeco. Ahí tienen el número, entonces ante cualquier situación pueden ustedes recurrir a Profeco y se siguen el procedimiento, ¿no? Ya veíamos el beneficio fiscal que tenemos contra de los rendimientos, donde pues por ser especializado en educación no se te retiene el impuesto sobre la renta versus cualquier otra inversión que hagamos en otro instrumento. Los rendimientos son competitivos, ya te decía yo cómo invertimos nosotros o en qué más o menos invertimos nosotros. Tenemos alianzas estratégicas también con empresas que ofrecen servicios y productos que al año, si tú las utilizas o utilizas algunas de ellas, puedes ahorrarte hasta 10,000 pesos. Tenemos también las pruebas de orientación vocacional, son gratuitas, ¿no? Esta prueba de orientación vocacional es gratuita, la pueden hacer los jóvenes. Ahí los expertos en orientación vocacional nos dicen que la primer prueba la debemos hacer cuando nuestros hijos están en primaria, ¿no? Terminando primaria, luego en secundaria y pues ya más en forma en la preparatoria, pero no esperarnos hasta el último momento porque pues ya nos agarran las prisas. Y finalmente tenemos campañas de referidos. Tenemos clientes que han recuperado pues el costo de administración que tiene nuestro plan o sea, han logrado recuperar todo con esta campaña de referidos. Y pues ya, esto sería todo. Creo que tenemos algunas preguntas, Eri. Sí, para los que no estuvieron desde el inicio, recordarles que si tienen alguna pregunta nos la pueden hacer aquí. Abajito hay un botón de preguntas y respuestas. Ahorita tenemos algunas que te voy a ir haciendo. La primera es, ¿qué pasa si el menor no estudia? Ok, bueno, aquí, en nuestras estadísticas, eso que tenemos a lo largo del tiempo, sí llega a pasar, pero no sucede muy a menudo, afortunadamente. Si tú estás pensando en ahorrar ya, en destinar una parte de tus ingresos al ahorro educativo, es porque tú quieres que tu hijo tenga una mejores oportunidades de las que tuviste tú. O bueno, al menos es lo que pienso yo en mi caso, ¿no? Y con esta visión, pues debemos permanecer todo el tiempo haciendo que sí estudien, porque sí o sí, nuestros hijos, ya veíamos en la estadística del INEGI que les mostraba al inicio, que una persona preparada con educación superior o de posgrado gana significativamente más que una persona que no está preparada. Entonces, es mejor que llegues preparado
y pues que incentivemos a los hijos a tener esta cultura de la educación, a mejorar, a superarse. Y bueno, si finalmente llega el año en que tiene que ingresar a la escuela y pues tu hijo tu hijo o tu hija no quiere estudiar, se le puede dar un año, digamos, de un año sabático, un año para que ellos piensen si de verdad es que no quieren estudiar o si sí lo quieren utilizar al siguiente año. En caso de que la respuesta fuera negativa, pues tienes la opción de que si tú tienes hijos más pequeños, se los puedas trasladar ese ahorro a los hijos más pequeños. Y ya finalmente, si no tuvimos hijos más pequeños y si el joven o la joven no quisieron estudiar una licenciatura, una ingeniería, pues entonces te regresamos el 100% del capital y pasaría lo que pasa en cualquier otra inversión. Ya te mencionaba que en cualquier otra inversión que nosotros hagamos, nos retienen el impuesto sobre la renta. Entonces, de los rendimientos generados, se te entregaría, pero con esta retención. Eso es lo que pasaría. De acuerdo. Bueno, varios tienen esta pregunta que acabas de responder. Y bueno, una similar es ¿qué sucede si el menor fallece antes de que se comience? O bueno, durante el periodo, ¿qué pasa si el menor fallece? Sí, tenemos, bueno, sí, como les digo, sí ha llegado a suceder. Afortunadamente, los fallecimientos de los beneficiarios, que son los jóvenes o los niños, no suceden tanto, afortunadamente. Pero tenemos una opción que es igual a la que les mencionaba en el ejemplo anterior. Si tenemos la suerte de contar con un hijo menor del fallecido, en este caso, pues podemos trasladar ese ahorro a ese pequeño o pequeña. Y si no, pues se les regresa esta parte del 100% de capital que se haya destinado hasta el momento, menos el coste de administración, más los rendimientos generados menos la retención, ¿no? O sea, ahí sería cuestión de hacer una asesoría personalizada para que ustedes vieran el contrato, que se los compartan. Ahí de antemano lo pueden ver, no es digamos que no hay letras chiquitas, todas son del mismo tamaño, y pueden preguntarle a nuestros asesores cualquier duda que ustedes tengan. De acuerdo, mira, hay otra que dice si existe alguna cuota fija para ahorrar o existen formas de ahorro de manera trimestral, semestral o anual, o ya está determinado que sea mensual. Esta va un poco relacionada con esta otra de que si en meses de ingresos adicionales se puede dar un extra que pueda ser variable. Por ejemplo, un año aportar 50,000 extras y al año 2 un poco más. O sea, si lo que decíamos, ¿no? Si a lo mejor en diciembre nos llega el aguinaldo, meter ese dinero. Sí, al principio tú estableces de qué manera vas a invertir, ¿no? O sea, generalmente las personas decimos, puedo ahorrar, no sé, 5,500 pesos mensuales, ¿no? Durante 5 años. Hay otras personas que pueden decir, yo lo puedo hacer trimestral, o sea, yo tengo 15,000 pesos trimestrales, que es más o menos el equivalente, ¿no? Si fueran 5,000 mensuales. O semestrales. O en el caso del anual, pues lo abro ya sea en mayo, como mencionabas en el tema de las utilidades, o en el tema del aguinaldo en diciembre, pues lo abro cada diciembre o lo abro cada mayo, y ya sé que en ese momento, con el aguinaldo, pues yo voy a poder destinar cierta parte a mi ahorro anual. Entonces, pero tú podrías abrir un mensual. Entonces, y en diciembre te cae el aguinaldo, tú puedes aportar ese extra que caiga en este plan y adelantar aportaciones y así terminar más rápido. Y capitaliza más, porque como invertiste más pronto, pues hace la capitalización más rápido. De acuerdo. Mira, otra pregunta es, ¿los plazos de ahorro solo son 5 años? Son planes de preparatoria, son 4 años, de universidad son 5 años, pero tú puedes abrir tantos planes como sea tu capacidad de ahorro.
¿no? Tenemos, ahora sí que no tenemos un mínimo ni un máximo, pues esto va de acuerdo a tus expectativas, a tus deseos, a tus posibilidades económicas, y hay planes, te puedo decir que hay planes desde 1,500 hasta, no sé, las 1,500 mensuales hasta 20,000, 30,000 pesos mensuales que, o sea, las diferentes posibilidades económicas ahí se ven. Ahí es importante que igual tengas esta proyección con alguno de los promotores que tenemos de Mexicana de Becas para que ellos te expliquen y te hagan un comparativo con pues no sé, alguna universidad en convenio como las que tenemos, ¿no? No es necesario que el chico o la chica ingrese a una institución privada. Es decir, tenemos, para que se haga válido el plan de ahorro educativo, lo único es que tienen que estar estudiando en una escuela con validez oficial, puede ser pública o privada, y lo único que tienen que demostrar es que están estudiando y pasando de año. Eso es lo único. Y aquí nada más para reforzarte este punto, alguna de las dudas también que viene aquí es si es necesario que el joven estudie en alguna de nuestras universidades con las que tenemos convenio. Y pues la respuesta sería no, ¿no? Mientras él o se demuestre que el joven está estudiando, esta puede ser o puede estudiar ya sea en alguna de nuestras universidades en convenio, pero si no, hay absoluta libertad de que estudie en donde plazca, donde le guste, siempre y cuando tenga validez oficial. Bueno, y aquí me voy a sumar un poco con otra pregunta de con qué universidades tenemos convenio. Ah, bueno, no sé si les puedes poner ahí en el chat la página web de Mexicana de Becas. Ahí en la página Bueno, web. aquí la imagen la vemos, ahí podemos ver mb.com.mx. Ok, creo que se las voy a escribir porque tú estás, Ah, presentando. ok. Bueno, no, ahorita se las pongo en la preguntas y respuestas. A ver, déjame. Bueno, en nuestra página web que es www, justamente lo que tiene aquí, Erika en la imagen que tenemos mostrada, mb.com.mx, o si escanean el código QR, ustedes los va a dirigir a nuestra página web. Ahí hay una parte donde tenemos las universidades en convenio. Entonces, estos convenios, o sea, fueron pensados originalmente para los jóvenes que ya llegaban a la universidad y que deseaban estudiar. Si deseaban estudiar en alguna institución que nosotros tuviéramos en convenio, pues podían acceder a descuentos preferenciales o no sé, inscripción gratis, etcétera, ¿no? Varía de universidad a universidad. Pero también ahora están abiertos para todos los clientes, es decir, si tú como papá estás ahorita en tus 30, 40 y todavía no culminaste tu licenciatura o quieres hacer una maestría o un curso de educación continua, o un otro posgrado, puedes aprovechar estos descuentos desde que tu hijo, desde el primer momento en que tú le estás abriendo el plan de ahorro a tu hijo. Entonces, se abren también para familia nuclear, digamos, para otros hijos que tengamos, y podemos aprovechar y maximizar estos beneficios que tenemos con estos descuentos. Mira, nos preguntan, ¿qué pasa si mi hijo quiere estudiar en el extranjero? ¿Cómo sería la entrega de dinero? Y otra relacionada es, si quiere estudiar en una escuela de arte o algo así, que no tenga validez oficial o en el extranjero, o sea, como estos casos. En el extranjero, o sea, también en el extranjero se maneja lo de con validez oficial. O sea, si es con validez oficial no hay problema. Ustedes tienen que enviar, pues, no sé, lo que le llaman el historial académico, el CARDEX, o la boleta, o la inscripción, ya sea. Apenas acabo de ver una que venía en chino, porque estaban estudiando en una institución china, y bueno, ahí tuvimos el reto de traducir pues este historial académico en chino. Entonces, o sea,
pueden estudiar en cualquier parte, en una escuela que tenga validez oficial, sea pública o privada, del extranjero o nacional, y se les va a reembolsar siempre y cuando cumplan con esta condición, ¿no? De que ingresen y estén cursando, pasando, aprobando sus años. En el caso de que no tenga validez oficial, bueno, ocurre lo mismo que ocurriría con cualquier otra inversión. O sea, se te retorna el 100% de tu capital y del rendimiento se te retiene esta parte como si fuera cualquier otra inversión, porque al final pues no se cumplió el fin educativo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, agregar la parte de que otra ventaja que tenemos en Mexicana de Becas es que en nuestra red de convenios también tenemos convenios con instituciones que acercan a los jóvenes y los guían en este proceso cuando se quieran ir a estudiar al extranjero, como Be International, EduLinks, y ellos los guían en esta parte, ¿no? Es como esta asesoría, es un plus que damos. Y pues también tenemos convenios con algunas universidades en el extranjero. Mira, nos hacen una pregunta que es, ¿por qué es mejor un fideicomiso que los planes educativos que ofrecen empresas de seguros educativos? Bueno, yo estoy hablando subjetivamente porque yo voy a decir siempre que Mexicana de Becas somos la mejor opción, pero mira, si ya pensaste hacer un ahorro, hazlo donde tú quieras, ¿no? O sea, la verdad es que ahí ya dependerá de tus expectativas, de tus posibilidades, por ejemplo, de la edad del niño en cuanto tú quieras empezar a ahorrar. La diferencia, digamos, los seguros educativos que ofrecen estas aseguradoras son seguros dotales. Estos seguros dotales tienen una parte de seguro de vida y esta parte de otro seguro, ¿no? En este caso, que va destinado a la educación. Entonces, esta prima, o sea, todos los seguros, pues pagamos prima. Seguramente todos nosotros tenemos, o la mayoría tenemos algún seguro de auto, y sabemos que sí o sí tenemos que pagar la prima del seguro para estar cubiertos. En el caso del seguro educativo sería lo mismo. Tú tienes que pagar la prima anual o mensual, pero durante todo el tiempo. Si tu hijo es recién nacido, tienes que pagar 18 años esa prima. Y como ya mencionamos, durante esos 18 años pues pueden pasar muchas cosas, altibajos en la economía familiar que pues pueden alterar este pago de la prima, ¿no? En cuanto se deja de pagar la prima, pues tenemos o sea, las aseguradoras tienen esa condición. La ventaja con las aportaciones cortas, con el Fideicomiso Educativo de Mexicana de Becas, pues es que estas aportaciones pues en 5 o 4 años es menos probable que las dejemos de pagar, como ya mencioné. Veamos el ejemplo de las cuotas para sacar un auto. Estamos más acostumbrados a este periodo de aportación corto que a periodos de aportaciones grandes. La deserción es mayor. También estos seguros pues tienen en UDIs o en dólares, y ya veíamos en el último apenas, ¿no? El año pasado vimos cómo pues el dólar bajó bastante, y tenemos una compañera aquí que sus hijos, bueno, ella le compró a sus hijos en su momento un seguro educativo, y le tocó recibir pues su reembolso en el momento en que el dólar estaba pues a la baja. Entonces no le fue muy bien o sea, sí que le fue mal, ¿no? Le fue mal en el rendimiento. Lo que a veces algunas personas hacen es, pues sí, compran el seguro educativo, ¿no? Con cierta cantidad. También ahorran en Mexicana Becas por todo lo que está inherente, las características o las ventajas que tenemos sobre otros productos, y así disfrutan como de esta parte. Y para complementarte también, una de las ventajas que tiene como tal el fideicomiso que promovemos en Mexicana de Becas es pues nuestra red de convenios, ¿no? Nuestro producto es especializado en educación, por lo que siempre estamos buscando en cómo darle mayor valor a esta parte, ¿no? Una de las formas es por medio de que cada vez vamos sumando más convenios
Y adicional, lo que platicábamos sobre la prueba de orientación vocacional, ¿no? Ayudamos a los jóvenes a que elijan cuál podría ser la mejor carrera para ellos, sin costo. Eh, Mira, déjame ver. Nos preguntan sobre el costo de administración, si este es como tal una cuota fija o cómo se determina el costo. Bueno, se determina dependiendo de la edad del pequeño al que se le va a ahorrar y el monto de ahorro que vas a destinar. Entonces, para eso no te puedo decir exactamente cuánto, porque depende pues de estas dos condiciones. Entonces, ahí te pediría que acudieras a una asesoría con nuestros promotores para que, de acuerdo a las características que tú definas con él o ella, te puedan dar esta proyección y veas. En esta parte del costo de administración ya veíamos la primera fase, que es de aportaciones. En esta parte de aportaciones, durante el primer año se cobra esta parte de costo de administración y durante el primer año. Después de ahí ya todo es, pues ahora sí que todo va a generar rendimientos, y aproximadamente en el año 7, entre el 7 y el 10, ya tenemos como digamos, balance entre lo que tú ahorraste y tú que vas recuperando, y ya de ahí en adelante todo lo demás es ganancia, ¿no? Entonces, pero para que lo veas más en forma, sí te pediría que asistieras con uno de nuestros asesores para que ellos te digan exactamente cuánto sería. Y además tenemos esta campaña de referidos. Por ahí vi una pregunta que hicieron. Esta campaña de referidos, con esta puedes recuperar hasta el 100% de este costo de administración. Entonces, te decía anteriormente que ya tenemos clientes que ya han recuperado hasta el 100%. ¿No? Tenemos clientes que han recuperado el 20, el 50%, el 30%, más o menos el promedio ahorita anda en 15% de recuperación del costo. Pero tienes todo o sea, durante el tiempo que tú estás, digamos que está vivo el plan de ahorro, y pensando que tu hijo está recién nacido, pues tendrías 18 años para recuperarlo con esta campaña de referidos. Perfecto. Mira, Cele, ahorita pues ya se nos acabó el tiempo. Todavía nos quedaron como varias preguntas aquí sin responder. Vamos a intentar pues responderlas personalmente. Y por aquí me preguntan si hay alguna promoción en este momento por la contratación y cómo nos pueden contactar. Como decías, aquí tenemos en pantalla nuestros datos de contacto, tenemos el QR donde ustedes pueden agendar una asesoría totalmente gratis. Esta no tiene ningún costo, es sin compromiso, y esta es los promotores de ahorro educativo los van a guiar para ayudarles a crear un plan de ahorro a la medida que se ajuste pues, a su situación financiera familiar. Pues esta sesión se va a quedar grabada, si quedó algo como en duda, lo van a poder estar repitiendo. Y pues muchísimas gracias por su tiempo y muy bonita noche. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente noche. Bye. Bye. Gracias, Eri.